San Juan de Ávila, a quien la Inquisición quiso silenciar. Imagina que hoy es el día más importante de tu vida, el día que llevas años preparando, el día para el que estudiaste, madrugaste, rezaste, lloraste en silencio. Ahora imagina que, en ese preciso momento de gloria, lo primero que haces es convocar a 12 mendigos a tu mesa, sentarte con ellos y después de comer, firmar los papeles que transfieren hasta el último maravedí de tu herencia a los pobres de la parroquia. No porque te lo pidan, no porque sea obligatorio, sino porque has decidido que esa riqueza no puede convivir con lo que acabas de prometer ante el altar. Eso hizo Juan de Ávila el día de su primera misa, y ese acto, que podría parecer un gesto piadoso cualquiera, fue en realidad el anuncio más silencioso y más violento de lo que vendría después. Para entender lo que significa ese gesto, hay que detenerse un momento. Hay que entender de qué estamos hablando cuando decimos herencia. Juan nació alrededor del año 1499 en Almodóvar del Campo, en La Mancha, en el seno de una familia de conversos acomodados. Su padre, Alonso de Ávila, era un hombre de negocios con bienes considerables, no nobles de linaje, pero ricos de verdad, con tierras, con casa, con el tipo de seguridad económica que en la España del siglo XVI significaba la diferencia entre ser alguien y no ser nadie. Juan era hijo único. Eso lo convertía en heredero de todo. Y en aquella época, ser heredero de todo no era un detalle menor. Era tu identidad, tu futuro, tu posición en el mundo, tu nombre pronunciado con respeto en las plazas del pueblo. Renunciar a eso no era un acto romántico. Era una amputación. ¿Por qué lo hizo? Esa es la pregunta que todavía resuena. La respuesta no cabe en una sola frase, porque Juan de Ávila no era un hombre simple. Había estudiado leyes en Salamanca, la universidad más prestigiosa de España en aquel momento, y luego había abandonado las leyes porque algo en él no encontraba paz entre los códigos y los pergaminos. Entonces cruzó la meseta hasta Alcalá de Henares, donde estudió teología y filosofía con una profundidad que dejaría marcados a sus propios maestros. Pero la transformación más decisiva no sucedió en un aula. Sucedió cuando murieron sus padres, en rápida sucesión, dejándolo solo en el mundo con una fortuna en una mano y una pregunta ardiendo en el pecho. ¿Para qué sirve todo esto? Juan tenía poco más de 20 años y eligió responderse esa pregunta de la manera más radical posible. No casi todo, no lo suficiente como para quedar bien y conservar un colchón cómodo. Las tierras, el dinero, los bienes, todo fue a parar a manos de quienes no tenían nada, y él se quedó exactamente con lo mismo, nada, excepto con la libertad extraña y aterradora de quien ya no tiene nada que perder. Hay que detenerse en esto, porque en el mundo en el que vivía Juan de Ávila, un sacerdote sin recursos era un sacerdote a merced del capricho de los poderosos. La Iglesia española del siglo XVI era una institución profundamente estratificada, donde el dinero compraba beneficios eclesiásticos, canonjías y posiciones de influencia. Un cura sin renta era un cura invisible. Juan lo sabía y lo eligió de todas formas. No eligió la pobreza porque no entendiera el valor del dinero.
La eligió precisamente porque lo entendía demasiado bien. Sabía que la riqueza era una cadena suavísima, forrada de terciopelo, que te ataba a las opiniones ajenas, a los favores que debías pedir, a las verdades que no podías decir sin arriesgarte a perder algo. Y él necesitaba poder decir la verdad, toda la verdad, sin deberle nada a nadie. Esa decisión, tomada en silencio un día de misa solemne, frente a 12 pobres que no entendían exactamente qué estaba pasando, fue la piedra fundacional de todo lo que Juan de Ávila construiría después. Fue la condición de posibilidad de su predicación incendiaria, de su valor ante la Inquisición, de su capacidad para enfrentarse a obispos y nobles sin parpadear. Porque un hombre que ya lo ha dado todo no tiene miedo de perder nada. Piensa un momento en eso. Piensa en el último momento en que tomaste una decisión movido por el miedo a perder algo, un trabajo, una aprobación, una comodidad. Ahora imagina vivir sin ese miedo, no porque seas inconsciente del riesgo, sino porque ya pagaste el precio de antemano. Así vivió Juan de Ávila durante 43 años de ministerio, libre de la única manera que importa. Esta es su historia, no es la historia de un santo de estampa con los ojos en blanco y una aureola dorada sobre la cabeza. Es la historia de un hombre que entendió algo que la mayoría de nosotros pasamos la vida entera evitando entender: que la libertad real tiene un precio muy concreto y que ese precio hay que pagarlo de una sola vez, al principio, para no estar pagándolo en cuotas pequeñas y silenciosas el resto de los días. Mientras meditamos en esta vida ejemplar, la fe nos une por encima de las distancias. ¿Desde qué lugar nos acompaña en esta jornada y qué hora es allí mientras nos escucha? Su presencia en los comentarios es un signo de unidad. Si desea apoyar este humilde esfuerzo por difundir la luz de Cristo, le invitamos a suscribirse y acompañarnos en nuestra próxima historia de santidad. Para entender a Juan de Ávila hay que entender el mundo en el que vivió. Y ese mundo no era el de las catedrales doradas y las procesiones solemnes que aparecen en los cuadros. Era un mundo partido en dos, rajado por dentro, que olía a azufre y a ambición disfrazada de piedad. Juan nació en el año 1499. 7 años antes, Cristóbal Colón había llegado a América. 3 años antes, los reyes católicos habían firmado el edicto que expulsaba a los judíos de España. El mismo año en que Juan vino al mundo, la corona española consolidaba su dominio sobre Nápoles. España no era todavía un país en el sentido moderno. Era un proyecto de poder en ebullición, una máquina de conquista que devoraba territorios con la misma voracidad con la que acumulaba riquezas y que necesitaba una justificación moral para cada uno de sus actos. La fe en ese contexto no era solo un asunto del alma. Era política de Estado. Cuando Juan tenía 18 años, un fraile agustino alemán llamado Martín Lutero clavó 95 tesis en la puerta de una iglesia en Wittenberg. El mundo cristiano se fracturó de un golpe, y esa fractura, que muchos en España quisieron ignorar al principio como un pleito de teólogos del norte, se convirtió en el contexto que lo definiría todo durante el resto de la vida de Juan de Ávila. La urgencia de una reforma desde dentro,
antes de que el edificio entero se derrumbara desde fuera. Pero la reforma no era el único problema. La España de Carlos V era una sociedad obsesionada con un concepto que hoy nos cuesta pronunciar sin incomodidad: la limpieza de sangre. En aquel momento no bastaba con ser cristiano. Había que demostrar que lo habían sido tus abuelos y los abuelos de tus abuelos. Si en tu árbol genealógico aparecía un judío o un moro convertido, eras un converso, y los conversos vivían bajo una sombra permanente de sospecha. No importaba cuánto rezaras, ni cuánto ayunaras, ni cuánto donaras a la iglesia. La mancha de origen no desaparecía con el bautismo. Era una herida heredada que no cerraba. Juan de Ávila era hijo de conversos. Su familia tenía sangre judía. Eso no era un dato menor en la España del siglo XVI. Era una señal que lo marcaba de antemano, que lo hacía sospechoso ante los ojos de ciertos sectores de la Iglesia y de la nobleza, que explicaría años más tarde por qué la Inquisición encontró en él un objetivo tan conveniente. Era brillante, era popular, era pobre por elección propia y era de sangre impura. En aquel mundo ese cóctel podía matarte. Hay que detenerse en esto, porque la Inquisición española no era un organismo de lunáticos sedientos de sangre, aunque hubiera momentos en que se comportara como tal. Era, ante todo, un instrumento de control social con una eficiencia burocrática fría y metódica. Tenía archivos, procedimientos, abogados, testigos, categorías de delito cuidadosamente codificadas. Era, en muchos sentidos, el aparato de vigilancia más sofisticado de su época en Europa. Y su objetivo declarado era la ortodoxia, pero su objetivo real era la uniformidad. Que nadie se saliera del guión, que nadie predicara demasiado bien, que nadie acumulara demasiado poder espiritual fuera de los canales institucionales. Y Juan de Ávila se salía del guión constantemente. Predicaba en las plazas, no solo en las iglesias. Hablaba a los campesinos en su idioma, no en el latín oscuro que solo entendían los letrados. Se sentaba con los pobres, con los marginados, con los conversos que nadie quería mirar. En una iglesia donde el prestigio se medía por los beneficios económicos que acumulabas, por las capellanías que controlabas, por la cercanía a los obispos y a los nobles, Juan había elegido deliberadamente no acumular nada de eso. Esa elección lo hacía libre, pero también lo hacía peligroso. Además, hay que entender la geografía espiritual de la Andalucía, que Juan recorrería durante años. Era una tierra marcada a fuego por siglos de convivencia y conflicto entre tres culturas: la cristiana, la judía y la musulmana. La Reconquista había terminado apenas unas décadas antes, y sus cicatrices eran visibles en cada piedra, en cada apellido, en cada familia que rezaba públicamente al Dios de la cruz, mientras guardaba en la memoria costumbres que venían de otra fe. Andalucía era un territorio emocionalmente complejo, religiosamente agitado, socialmente explosivo. Era el lugar perfecto para que prendiera la chispa de un predicador que no tenía miedo a nombrar las cosas por su nombre. Esa es la España que recibió a Juan de Ávila cuando comenzó su ministerio. No un país sereno en busca de edificación espiritual, sino un organismo en tensión máxima, entre la riqueza obscena de unos pocos
y la miseria aplastante de la mayoría, entre la fe declarada y la hipocresía vivida, entre el poder de Roma y el desafío de Lutero, entre la pureza de sangre exigida y la impureza de sangre oculta en casi todas las familias que contaban sus ducados en privado. En ese mundo nació Juan de Ávila. En ese mundo decidió hablar, y ese mundo hizo todo lo que pudo para callarlo. Había algo en su voz que no se podía ignorar. No era la voz de un orador entrenado en los artificios retóricos de las universidades, aunque Juan conocía esos artificios mejor que nadie. Era algo distinto, algo que la gente de los pueblos de Andalucía reconocía sin saber nombrarlo. Era la voz de alguien que hablaba de lo que había visto, no de lo que había leído. Cuando Juan de Ávila llegó a Sevilla alrededor del año 1527, tenía poco más de 27 años. No tenía dinero, no tenía contactos poderosos y no tenía ningún beneficio eclesiástico que lo respaldara institucionalmente. Lo que tenía era una claridad feroz sobre lo que quería decir y una disposición absoluta a decirlo delante de quien fuera. Eso, en la Andalucía de aquella época, resultó ser más que suficiente. Las plazas de los pueblos se llenaban cuando corría la voz de que el maestro Ávila iba a predicar. Y hay que entender lo que significa eso en un tiempo sin megáfonos, sin redes sociales, sin carteles impresos en las esquinas. La noticia se transmitía de boca en boca, de mercado en mercado, de taberna en taberna. Viene un cura que habla diferente, que no te amenaza con el infierno como quien lee una lista de impuestos, sino que te mete el infierno en el pecho y te lo hace sentir como algo real, como algo que importa ahora, hoy, en esta vida que estás viviendo. Pero Juan no solo hablaba del infierno, hablaba del amor de Dios con una intensidad que desconcertaba a sus contemporáneos. En un ambiente religioso, donde la relación con lo divino tendía a construirse sobre el miedo, sobre la deuda, sobre la culpa heredada, Juan de Ávila predicaba algo que sonaba casi escandaloso: que Dios amaba a cada uno de esos hombres y mujeres que lo escuchaban con la boca abierta en la plaza, que ese amor no era una promesa vaga para después de la muerte, sino una realidad activa y urgente en el presente. Eso no era lo que la gente estaba acostumbrada a escuchar, y no podían dejar de escucharlo. Hay que detenerse en esto. El método de Juan de Ávila no era el de los predicadores de su tiempo, que solían construir sus sermones como ejercicios académicos llenos de citas latinas y divisiones escolásticas. Juan partía siempre de la experiencia concreta, de la herida concreta, de la realidad que tenía delante. Si predicaba ante campesinos que no sabían leer, usaba imágenes de la tierra, del grano, del agua. Si predicaba ante nobles y letrados, los interpelaba con la misma dureza, sin suavizar el mensaje por cortesía social. No distinguía entre el poderoso y el pobre a la hora de decir la verdad. Y esa igualdad ante la palabra era, en sí misma, un acto subversivo. Los conversos acudían a él en masa, y eso también hay que entenderlo en su dimensión completa. Los conversos eran personas que vivían una doble vida, no por hipocresía, sino por supervivencia. Bautizados, sí. Integrados en las estructuras de la Iglesia, sí, pero cargando con una historia de fe diferente que no podían borrar y que la sociedad no les permitía olvidar. Juan de Ávila
el mismo hijo de conversos, no los miraba con la sospecha institucional que habían aprendido a esperar de los sacerdotes. Los miraba con el reconocimiento de quien comparte una marca. Y en ese reconocimiento, muchos de ellos encontraron por primera vez una fe que podían habitar sin vergüenza. Su influencia se extendió con una velocidad que asombró a sus contemporáneos. Recorría Andalucía a pie o en mula, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, predicando en Écija, en Jerez, en Córdoba, en Baeza. En cada lugar dejaba discípulos, dejaba personas transformadas, dejaba una comunidad que seguía reuniéndose después de que él se marchara. No construía edificios, no fundaba órdenes religiosas, y las personas construidas de esa manera tienen una durabilidad que los edificios no tienen. Pero donde hay luz intensa, la sombra es también más oscura. El éxito de Juan de Ávila no pasó desapercibido para quienes medían su propio prestigio en función de la atención que acaparaban. Había clérigos que llevaban años predicando en Andalucía sin lograr llenar una iglesia de barrio, y de repente este sacerdote joven, sin rentas, sin título nobiliario, sin el respaldo de ninguna orden poderosa, vaciaba catedrales y llenaba plazas. La envidia tiene un olor muy reconocible, y en los claustros de la Iglesia española del siglo XVI, ese olor era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Comenzaron los rumores, que si predicaba doctrinas sospechosas, que si sus palabras sobre el amor de Dios tenían un regusto a alumbradismo, esa corriente espiritual que la Inquisición perseguía con particular ferocidad, que si sus relaciones con los conversos eran demasiado cercanas, demasiado cómplices, demasiado poco ortodoxas. Los rumores no necesitaban ser verdad para hacer daño. En la España de aquella época, un rumor bien colocado en el oído correcto era suficiente para arruinar una vida. Y había oídos muy bien colocados que ya estaban escuchando. Hubo una mañana en 1531 en que Juan de Ávila se despertó como cualquier otro día, y antes de que el sol terminara de subir sobre el Guadalquivir, ya no era un hombre libre. Los alguaciles de la Inquisición sevillana no llaman 2 veces a la puerta, y cuando llaman no se les discute. Juan fue arrestado, procesado y trasladado a las celdas del castillo de San Jorge, en el barrio de Triana, al otro lado del río. El mismo castillo que había visto pasar a cientos de acusados antes que él, muchos de los cuales no volvieron a ver la calle. Hay que detenerse en esto. El castillo de Triana no era una prisión cualquiera. Era la sede del Tribunal de la Inquisición de Sevilla, uno de los más activos y más temidos de toda España. Sus muros habían absorbido el silencio de hombres y mujeres que entraron siendo alguien y salieron siendo una ceniza con nombre en un expediente. El olor de esos pasillos era el olor del miedo institucionalizado, del poder que no necesita justificarse porque tiene el respaldo de Dios, de la corona y del ejército al mismo tiempo. Los cargos contra Juan de Ávila eran varios, y todos se articulaban alrededor de una acusación central que en aquella época podía costarte la vida: el alumbradismo. Los alumbrados eran una corriente espiritual que defendía una relación directa e íntima con Dios
sin necesidad de intermediarios institucionales, y la Inquisición los perseguía con una ferocidad especial porque tocaban el nervio más sensible del poder eclesiástico. La pregunta de para qué sirve la Iglesia si uno puede llegar a Dios solo. Juan no era alumbrado, pero había predicado con demasiado fuego sobre el amor directo de Dios. Había hablado demasiado bien a los conversos, había acumulado demasiada influencia fuera de los canales oficiales. Eso era suficiente para que alguien firmara una denuncia. Además, se le acusaba de haber predicado que era mejor para los ricos dar sus bienes a los pobres que dejarlos en herencia. Eso suena casi trivial hasta que entiendes el contexto. En la España del siglo XVI, donde la riqueza de las familias nobles estaba sostenida por siglos de acumulación y donde la Iglesia era uno de los mayores terratenientes del reino, predicar la redistribución de la riqueza no era un gesto piadoso. Era una amenaza económica y social concreta. Y las amenazas concretas tienen consecuencias concretas. Juan pasó casi 2 años en Triana. Hay que dejar que ese número aterrice. Mientras él estaba encerrado, Andalucía seguía su ritmo. Los pueblos que lo habían escuchado predicar seguían su vida. Y el hombre que había llenado plazas con su voz permanecía en silencio, forzado, entre piedras húmedas. No sabemos con exactitud las condiciones de su reclusión, pero sabemos lo que era una celda inquisitorial en aquel tiempo. Oscuridad durante la mayor parte del día, frío que se pegaba a los huesos en invierno, calor sofocante en verano, y la incertidumbre permanente de no saber cuándo terminaría todo ni cómo. Lo que sí sabemos es lo que hizo Juan de Ávila en ese encierro. Y aquí es donde la historia da un giro que no tiene explicación racional, o que solo la tiene si aceptas que hay algo que no se deja aplastar por las circunstancias externas. En esa celda, en ese silencio impuesto, Juan comenzó a escribir el Audi Filia, una obra de dirección espiritual dirigida a una joven penitente que se convertiría con el tiempo en uno de los textos más importantes de la mística española del siglo XVI, comparable en profundidad a las obras de Teresa de Ávila o de Juan de la Cruz. El título viene del Salmo 45. Escucha, hija, mira, inclina tu oído. Hay algo perturbador y hermoso al mismo tiempo en esa imagen. El hombre acusado de predicar mal sobre Dios, encerrado por la institución que se arroga la representación de Dios en la tierra, escribe desde la oscuridad de su celda uno de los textos más luminosos sobre la relación del alma con Dios que se han producido en la historia de la espiritualidad cristiana. La Inquisición quiso silenciar su voz, y él respondió convirtiéndola en tinta. El proceso duró lo que duró, con sus interrogatorios, sus testigos, sus alegatos, su maquinaria burocrática, moviéndose con la lentitud calculada del poder, que no tiene prisa porque sabe que puede permitirse no tenerla. Juan respondió a cada cargo con una claridad teológica que desconcertó a sus acusadores. No se retractó, no se humilló más de lo necesario, no fingió haber estado equivocado cuando no lo estaba. Defendió sus palabras con argumentos, con citas, con la misma precisión intelectual que había adquirido en Alcalá. Era un hombre que conocía el lenguaje del poder,
porque había estudiado en las mismas instituciones que ese poder utilizaba para defenderse. Y mientras tanto, desde fuera, la gente esperaba. Los discípulos que había formado en Andalucía, los conversos que habían encontrado en él una voz que los nombraba con dignidad, los pobres que lo habían escuchado predicar en las plazas, todos esperaban. Porque cuando se encarcela a un hombre y el pueblo no lo olvida, eso dice algo sobre el hombre que ningún tribunal puede borrar. En 1533, el Tribunal de la Inquisición de Sevilla dictó su sentencia sobre Juan de Ávila. La palabra oficial fue absolución, pero la absolución venía envuelta en una cláusula que era, en sí misma, una condena disfrazada. Algunas de sus predicaciones habían sido declaradas palabras no bien sonantes. No bien sonantes es una distinción que hoy puede parecer sutil hasta el ridículo, pero que en la España del siglo XVI tenía el peso de una piedra atada al cuello. Significaba que la Inquisición no te había destruido, pero tampoco te había limpiado del todo. Significaba que te dejaban salir, pero con una mancha que cualquiera podría usar contra ti en de futuro, si así lo convenía. Juan salió del castillo de Triana después de casi 2 años de encierro. Tenía alrededor de 33 años. Había entrado siendo el predicador más popular de Andalucía y salía siendo el predicador más popular de Andalucía, más el estigma de quien ha sido juzgado por la fe que predica. Para muchos hombres, eso habría sido suficiente para retirarse en silencio, para encontrar un rincón tranquilo donde cumplir con las obligaciones mínimas del ministerio sin volver a llamar la atención. Juan de Ávila hizo exactamente lo contrario. Volvió a predicar, no con más cautela, no con más distancia calculada, no con la voz bajada al tono seguro de quien aprendió la lección. Volvió con más profundidad, con más madurez, con más fuego. Porque hay algo que el encierro hace a los hombres que tienen una convicción real. No los apaga, los destila. Los 2 años en Triana habían quemado en Juan todo lo que era superfluo, todo lo que pudiera haber sido exhibicionismo espiritual o búsqueda de aplauso, y habían dejado solo el núcleo duro de algo que no dependía de la libertad exterior para existir. Hay que detenerse en esto. La marca de no bien sonante era una herramienta de control psicológico tan eficaz como la cadena física. Su funcionamiento dependía de que el acusado la interiorizara, de que se vigilara a sí mismo, de que suavizara sus palabras por miedo a que la maquinaria se pusiera en marcha de nuevo. Era, en el fondo, una invitación a la autocensura permanente. Juan la rechazó, no con un gesto dramático, ni con una declaración pública de desafío, que habría sido imprudente hasta el suicidio. La rechazó de la única manera que importa, siguiendo adelante como si el miedo no tuviera la última palabra. Fue en este período posterior a la absolución cuando la red de discípulos de Juan de Ávila comenzó a adquirir una forma y una extensión verdaderamente extraordinarias. Juan nunca buscó ser fundador de nada en el sentido institucional. No tenía el temperamento del organizador, que levanta estructuras y escribe constituciones. Tenía algo más difícil de reproducir y más duradero en sus efectos: la capacidad de ver en cada persona que se le acercaba
lo que esa persona podía llegar a ser y de orientarla con una precisión que sus contemporáneos describían como sobrenatural. Empezaron a llegar a él jóvenes sacerdotes, predicadores en formación, hombres y mujeres que buscaban una guía espiritual que no fuera el catecismo frío ni la amenaza del infierno, sino algo más hondo y más exigente. Juan los recibía, los escuchaba con una atención que sus biógrafos describen como total y los mandaba de vuelta al mundo con una claridad sobre su vocación que muchos de ellos no habían encontrado en años de estudio formal. No formaba seguidores, formaba personas que podían prescindir de él. Fue también en esta etapa cuando Juan comenzó a reflexionar seriamente sobre la educación como instrumento de transformación espiritual y social. No era una idea abstracta, era una respuesta directa a lo que veía en sus recorridos por Andalucía. Veía pueblos enteros donde nadie sabía leer, donde la fe se transmitía como superstición, porque no había otra forma de transmitirla, donde los jóvenes con inteligencia y vocación no tenían ningún camino para desarrollarlas, porque los caminos estaban bloqueados por la pobreza y por el origen de sangre. Juan empezó a impulsar la creación de colegios, no como apéndice de su ministerio, sino como parte central de él. Entendía, con una claridad que anticipaba debates que no se darían formalmente hasta décadas después, que la fe sin formación era frágil y que la formación sin fe era vacía. La ciudad de Baeza se convirtió en el centro de gravedad de este proyecto educativo. Allí, con el apoyo del obispo local y de un grupo de benefactores que Juan había conquistado, no con halagos, sino con la fuerza de sus argumentos, se fundó una universidad que pretendía formar sacerdotes capaces de responder a los desafíos de una época en crisis. No sacerdotes decorativos, no gestores de beneficios eclesiásticos, sino hombres preparados para enfrentarse a Lutero con argumentos, para hablar a los pobres con dignidad y para vivir lo que predicaban sin dobleces. La absolución de la Inquisición no había borrado la mancha, pero Juan de Ávila había descubierto algo que ningún tribunal podía quitarle: que la mancha no te define, si tú decides que no te define. Y siguió caminando. Piensa en el último maestro que cambió algo en ti. No el que te enseñó a conjugar verbos, ni el que te explicó las tablas de multiplicar, sino el que dijo algo que te reordenó por dentro, que movió una pieza en un lugar que no sabías que existía y que te dejó siendo ligeramente diferente de lo que eras antes de escucharlo. Ahora piensa que ese hombre, en el transcurso de décadas, produjo ese efecto no sobre uno, sino sobre docenas de personas, y que varias de esas personas se convirtieron a su vez en figuras que transformaron la historia de la Iglesia y del mundo. Eso es Juan de Ávila, no un santo entre santos, sino el hombre que estuvo detrás de varios de los santos más grandes de su siglo. El caso de Juan de Dios es quizá el más dramático. Juan de Dios era un hombre de pasado turbulento, soldado, pastor, buhonero, que llegó a escuchar predicar a Juan de Ávila en Granada en el año 1539 y experimentó una crisis espiritual tan violenta que los presentes creyeron que había enloquecido. Gritaba, se golpeaba, pedía misericordia a voz en cuello en medio de la calle.
Y técnicamente, desde el punto de vista clínico de la época, lo encerraron como a un loco. Fue Juan de Ávila quien fue a buscarlo al hospital de Orates, quien se sentó con él, quien distinguió con una precisión notable entre el desequilibrio real y la tormenta espiritual, y quien le dijo, con una claridad que cortó el caos por la mitad: deja de llorar lo que eres y empieza a construir lo que puedes ser. Juan de Dios salió de ese encuentro con una vocación que lo llevaría a fundar los Hermanos de San Juan de Dios, una orden hospitalaria presente hoy en más de 50 países. Hay que detenerse en esto. Lo que Juan de Ávila hizo con Juan de Dios no fue un milagro en el sentido espectacular del término. Fue algo más difícil y más raro. Fue un diagnóstico exacto de un alma en crisis, seguido de la intervención precisa que esa alma necesitaba. No lo consoló con palabras genéricas, no lo amenazó con el infierno para que se calmara. Lo miró a los ojos y le devolvió su propia dignidad en forma de una tarea concreta. Ese es el sello de Juan de Ávila como director espiritual. Nunca abandonaba a una persona en la abstracción de sus propias tormentas. Siempre la traía de vuelta a algo específico, a algo que se pudiera hacer hoy, con las manos que se tienen. El caso de Francisco de Borja es diferente en su punto de partida, pero igual en su estructura profunda. Francisco era duque de Gandía, virrey de Cataluña, uno de los hombres más poderosos de la España de Carlos V, y el encargado de escoltar el cadáver de la emperatriz Isabel hasta Granada para su entierro. Cuando abrieron el féretro para la identificación del cuerpo, lo que Francisco encontró dentro lo cambió para siempre. La descomposición había desfigurado a la mujer más poderosa del imperio hasta hacerla irreconocible. Se dice que en ese momento Francisco pronunció las palabras que definirían el resto de su vida: no serviré más a Señor que se me pueda morir. Buscó a Juan de Ávila, y Juan de Ávila lo orientó hacia la Compañía de Jesús, donde Francisco de Borja llegaría a ser el tercer superior general, el hombre que consolidó la orden fundada por Ignacio de Loyola en sus años más críticos. También Teresa de Jesús recurrió a Juan de Ávila. Cuando la monja abulense comenzaba a vivir las experiencias místicas que la aterraban tanto como la llenaban, sus confesores ordinarios no sabían qué hacer con ella. Algunos la declaraban santa, otros la declaraban endemoniada, y ninguno tenía la profundidad espiritual suficiente para discernir con rigor lo que estaba pasando. Teresa le envió a Juan de Ávila una descripción escrita de su vida interior y sus experiencias, pidiéndole su juicio. El maestro respondió con una carta que Teresa conservó hasta su muerte. Sus experiencias eran auténticas, su camino era verdadero, podía continuar sin miedo. Ese aval, viniendo de quien venía, fue para Teresa una de las confirmaciones más importantes que recibió en toda su vida espiritual. Y luego está Luis de Granada, el dominico, cuyas obras de espiritualidad popular se convirtieron en los libros más leídos en lengua castellana durante generaciones. El hombre que llevó la oración mental y la vida interior al alcance de cualquier persona que supiera leer, con una prosa de una belleza que todavía hoy conserva su poder.
Luis de Granada reconocía abiertamente la deuda con Juan de Ávila. No era una influencia vaga o indirecta. Juan había sido su guía espiritual concreto, el hombre que le había enseñado a mirar la vida interior con la misma rigor y la misma atención que los hombres de ciencia ponían en la naturaleza. Lo que une todos estos casos es algo que merece ser nombrado con precisión. Juan de Ávila no formó discípulos que lo copiaran. Formó personas que encontraron su propio camino. Teresa de Jesús no fue una versión femenina de Juan de Ávila. Juan de Dios no predicó como predicaba su maestro. Francisco de Borja no fundó colegios en Andalucía. Cada uno fue radicalmente sí mismo, radicalmente original, radicalmente distinto. Y esa es la marca del gran maestro. No produce réplicas, produce unicidades. No clona su propio fuego. Enciende fuegos que nunca habrían ardido sin él, pero que arden con una luz completamente propia. Hay una pregunta que flota sobre todo esto y que vale la pena dejar en el aire. ¿Qué tenía Juan de Ávila que no tenían los demás sacerdotes de su época, muchos de ellos más poderosos, más ricos, más protegidos institucionalmente? La respuesta es incómoda en su sencillez. Tenía la disposición de sentarse con una persona el tiempo que hiciera falta, sin apresurarse hacia el siguiente compromiso importante, sin medir el valor del interlocutor por su rango o su riqueza. En un mundo donde el tiempo de los poderosos era un bien escaso y cuidadosamente distribuido, Juan de Ávila regalaba el suyo sin calcular el retorno. Y esa generosidad, silenciosa y sostenida, construyó algo que ningún poder institucional habría podido comprar. Hay un tipo de sufrimiento que no tiene el dramatismo visible de la cárcel ni la espectacularidad de la persecución pública. Es el sufrimiento lento, acumulativo, que se instala en el cuerpo como un inquilino que no tiene intención de marcharse y que va ocupando habitaciones hasta que no queda ninguna libre. Es el sufrimiento de la enfermedad crónica, de los años en que el cuerpo deja de ser un instrumento y se convierte en un obstáculo. Juan de Ávila lo conoció bien, y lo que hizo con ese obstáculo es tan revelador de su carácter como cualquier cosa que hizo cuando estaba en plena forma física. A partir de 1550 y tantos, las enfermedades que habían ido acumulándose durante años de vida austera y de recorridos agotadores por caminos andaluces alcanzaron un punto de inflexión. Juan tenía alrededor de 50 y tantos años, una edad que en el siglo XVI no era la mediana edad cómoda que podría parecer hoy, sino el comienzo de la vejez real para un hombre que había vivido con la intensidad y la exigencia física que él se había impuesto. Los médicos le recomendaron reposo. El hombre que había recorrido Andalucía a pie durante décadas, que había predicado en plazas abiertas bajo el sol de agosto y el viento de enero, quedó confinado en Montilla, en el corazón de la campiña cordobesa, bajo el cuidado de los marqueses de Priego. Hay que detenerse en esto. Montilla no era un retiro elegante ni un sanatorio de lujo. Era simplemente el lugar donde Juan podía recibir atención sin morir en un camino, el lugar donde los marqueses, que lo veneraban con la mezcla de afecto y reverencia que sus discípulos más cercanos le profesaban, pusieron a su disposición lo que necesitaba
para sobrevivir. Pero para un hombre cuya identidad estaba construida sobre el movimiento, sobre la predicación directa, sobre el contacto físico con la gente que lo escuchaba, el confinamiento era una amputación de otro tipo. No de bienes, como había elegido en su juventud, sino de la actividad que le daba sentido a cada día. Y sin embargo, fue desde esa inmovilidad forzada, desde donde Juan de Ávila ejerció quizá la influencia más amplia y más duradera de toda su vida. Porque Juan descubrió, o quizá siempre había sabido, que la voz tiene límites geográficos, pero la tinta no. Comenzó a escribir con una productividad que desconcierta cuando se piensa en las condiciones físicas en que lo hacía. Cartas de dirección espiritual que llegaban a destinatarios en toda España, tratados teológicos, comentarios bíblicos, el perfeccionamiento y ampliación del Audi, filia que había comenzado en la celda de Triana. Cada carta era una predicación condensada, cada tratado era una clase magistral que podía leerse en Salamanca, en Lima, en Manila, en cualquier lugar donde hubiera alguien con los ojos para entenderla. Pero el documento más extraordinario de este período final no fue una obra espiritual en el sentido devocional del término. Fue político, o al menos tan político como puede ser algo cuando lo que está en juego es el futuro de la Iglesia universal. En 1551, antes de su retiro definitivo a Montilla, y luego de nuevo entre 1561 y 1562, Juan de Ávila redactó memoriales para el Concilio de Trento. Son documentos que leen con asombro los teólogos que los estudian hoy, porque proponen con décadas de anticipación reformas que la Iglesia tardaría siglos en implementar y que en algunos casos todavía está implementando. Juan pedía en esos memoriales una formación seria y sistemática del clero, no el acceso al sacerdocio por herencia o por dinero, sino por vocación y por preparación real. Pedía que los obispos residieran en sus diócesis en lugar de vivir en las cortes y administrar sus territorios a distancia a través de intermediarios. Pedía que la predicación fuera tomada en serio como parte central del ministerio sacerdotal, no como una obligación menor que se cumplía de cualquier manera. Y pedía una atención específica a los pobres, a los marginados, a los que la Iglesia oficial tendía a ignorar, porque no tenían dinero para hacer donaciones ni linaje para merecer consideración. Estos no eran planteamientos abstractos, ni construcciones teóricas de un teólogo de gabinete. Eran el destilado de 40 años de experiencia directa en los márgenes de la Iglesia y de la sociedad española. Eran las conclusiones de un hombre que había vivido la pobreza por elección, que había sido juzgado por la Inquisición, que había formado sacerdotes en colegios que él mismo había impulsado, que había dirigido almas de todos los rangos y condiciones. Cuando Juan de Ávila describía la realidad del clero español de su tiempo, no lo hacía con la indignación distante del reformador que nunca ha salido de su biblioteca. Lo hacía con la precisión clínica de quien ha pasado décadas mirando la herida de cerca. Los padres conciliares leyeron esos memoriales. Hay constancia de que circularon en Trento, de que fueron discutidos, de que influyeron en las decisiones sobre la formación del clero que el concilio acabaría tomando.
Juan de Ávila nunca fue a Trento. Su cuerpo no se lo permitía, pero su pensamiento estuvo allí, silencioso y preciso, en esas páginas que habían cruzado los Pirineos desde una habitación en Montilla, donde un hombre enfermo escribía con las manos que todavía le obedecían. ¿En qué montaña fría estás tú ahora mismo? ¿Cuándo fue la última vez que lo que considerabas tu mayor limitación se convirtió en la condición de posibilidad de tu mayor contribución? Juan de Ávila no eligió la enfermedad. Nadie elige la enfermedad, pero eligió, cada día que esa enfermedad le dejó un resto de fuerza, usarlo para algo que durara más que él. Y esa elección, repetida en silencio durante más de 15 años de confinamiento, es tan impresionante a su manera como cualquiera de los sermones que había predicado en las plazas de Andalucía. La primavera de 1569 llegó a Montilla con el calor suave que precede al verano andaluz, ese calor que huele a tierra seca y a flores silvestres en los olivares. Juan de Ávila lo sintió llegar desde su habitación, porque para entonces ya no podía moverse sin ayuda, ya no podía predicar ni escribir con la fluidez de otros años, ya no podía hacer casi nada de lo que había construido su vida. Tenía 69 años, un cuerpo agotado por décadas de austeridad y enfermedad, y una paz que sus discípulos más cercanos, los que lo cuidaban y lo acompañaban en esas últimas semanas, describían como algo que resultaba difícil de mirar directamente, como si tuviera una densidad que el aire ordinario no tiene. Las últimas semanas de Juan de Ávila no fueron dramáticas en el sentido externo del término. No hubo visiones espectaculares ni fenómenos extraordinarios que sus biógrafos hayan recogido con insistencia. Lo que hubo fue algo más desconcertante para quienes lo rodeaban. Una serenidad que no era resignación ni indiferencia, sino algo que se parecía mucho a la llegada a un lugar que se lleva mucho tiempo esperando. Juan pedía que le leyeran los salmos, pedía que le leyeran a San Agustín, recibía a las personas que venían a despedirse con la misma atención que siempre les había dado, sin la distancia protectora que la proximidad de la muerte suele instalar entre los moribundos y los vivos. Hay que detenerse en esto. Juan de Ávila había pasado 40 años diciéndole a la gente que la muerte no era el final, sino el umbral, que la fe no era un sistema de creencias abstractas, sino una relación real con algo real que esperaba al otro lado de esa puerta. Ahora estaba frente a la puerta, y la coherencia entre lo que había predicado y lo que vivía en ese momento era tan visible, tan palpable para quienes lo acompañaban, que varios de sus discípulos recordarían esas últimas semanas como una de las experiencias más formativas de sus vidas. No por lo que Juan decía, por lo que era mientras lo decía. El 10 de mayo de 1569, Juan de Ávila recibió por última vez los sacramentos que había administrado y explicado durante décadas. La Eucaristía, la unción de los enfermos, los gestos rituales que la Iglesia reserva para el momento en que el cuerpo reconoce que ha llegado al límite de lo que puede sostener. Sus discípulos más cercanos estaban presentes, en silencio, en esa habitación de Montilla que olía a madera vieja y a aceite de las lámparas. Y entonces Juan dijo las palabras
que varios de ellos transcribirían después, las palabras que circularon de carta en carta por toda la red de personas que él había tocado durante su vida. Qué buena cosa es morir habiendo trabajado en servicio de Dios. No en un palacio, no con honores de estado, ni con la presencia de los poderosos que en vida lo habían buscado como director espiritual. Murió en la habitación de una casa en un pueblo de la campiña cordobesa, rodeado de los hombres que habían elegido seguirlo no por conveniencia ni por prestigio, sino porque algo en lo que Juan de Ávila les había dicho o mostrado había cambiado la dirección de sus vidas de manera irreversible. Murió exactamente como había vivido, y esa coherencia, ese arco perfectamente trazado entre el primer gesto de su ministerio, repartir todo el día de su primera misa, y el último, morir sin tener nada, es una de esas cosas ante las que la mente se detiene sin saber exactamente qué hacer con ellas. La noticia de su muerte se extendió por Andalucía con la velocidad que tienen las noticias que la gente lleva esperando y temiendo al mismo tiempo. En Baeza, en Córdoba, en Jerez, en Écija, en Granada, los hombres y mujeres que lo habían escuchado predicar, que habían sido formados en los colegios que él había impulsado, que guardaban sus cartas como otros guardan reliquias, recibieron la noticia con el tipo de dolor que no tiene palabras precisas, porque mezcla la pérdida personal con algo más amplio, con la sensación de que se ha ido algo que no va a volver a ser exactamente igual. Pero había algo que Juan había previsto con la misma lucidez con que había previsto muchas otras cosas. Había previsto que su muerte no era un final, sino un cambio de forma. Había formado demasiadas personas, había escrito demasiadas páginas, había encendido demasiados fuegos para que su desaparición física pudiera apagar lo que había construido. Los colegios seguían abiertos, las cartas seguían circulando, el Audi, Filia seguía siendo copiado y leído. Teresa de Jesús, que recibió la noticia de su muerte desde Ávila, escribiría después que la Iglesia había perdido a uno de sus hombres más grandes. Juan de Dios ya llevaba 20 años muerto, pero la orden que había fundado con el impulso de aquel encuentro en Granada seguía creciendo. Francisco de Borja gobernaba la Compañía de Jesús desde Roma. Hubo que esperar hasta el año 1629 para que la Iglesia iniciara formalmente el proceso de beatificación. Fue beatificado en 1890 y por el Papa León XIII, y fue canonizado en 1970 por el Papa Pablo VI, siglos después de su muerte. Los molinos de la institución giran despacio, y al final, la Iglesia que lo había encadenado en Triana acabó reconociendo, con la paciencia que solo tienen las instituciones que miden el tiempo en siglos, que aquel hombre que había predicado en las plazas sin pedir permiso, que había repartido su herencia el día de su primera misa, que había escrito su obra más luminosa en una celda, tenía razón. Había tenido razón desde el principio. El 7 de octubre de 2012, en la plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa Benedicto XVI pronunció en latín una fórmula que la Iglesia reserva para los momentos en que reconoce algo que no puede seguir ignorando. Declaró a Juan de Ávila, sacerdote diocesano, 34º, doctor de la Iglesia Universal.
443 años después de aquella mañana de mayo, en una habitación de Montilla, la institución que lo había encadenado en Triana le entregaba el título más alto que puede conferir a un teólogo y a un maestro espiritual. No es un título honorífico, es una declaración de que la enseñanza de ese hombre tiene validez universal, que trasciende su época y su geografía, que la Iglesia entera puede apoyarse en ella con confianza. Hay que detenerse en esto. Doctor de la Iglesia no es un reconocimiento que se otorga con facilidad ni con rapidez. En 20 siglos de historia cristiana, solo 37 personas han recibido ese título. 37 en 20 siglos. Juan de Ávila es el cuarto español en recibirlo, junto a Isidoro de Sevilla, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Esa es la compañía en la que la Iglesia lo ubica. No en la galería de los santos piadosos y edificantes, sino en la sala donde están los que cambiaron la manera en que la humanidad entiende a Dios. Pero la pregunta que importa no es histórica. La pregunta que importa es esta. ¿Por qué debería importarte a ti, que estás escuchando esto en el siglo XXI, la vida de un sacerdote andaluz del siglo XVI? ¿Qué tiene que decirte Juan de Ávila que no puedas encontrar en cualquier libro de autoayuda, en cualquier podcast de espiritualidad, en cualquier aplicación de meditación que se descarga gratis en el teléfono? La respuesta es incómoda, como suelen ser las respuestas que valen la pena. Juan de Ávila vivió en una época de crisis institucional profunda de la Iglesia, de fractura cultural masiva, de desorientación espiritual generalizada, de desigualdad económica obscena disfrazada de orden natural, de persecución de quien se salía del guión establecido por el poder. Si eso te suena familiar, no es casualidad. No porque la historia se repita de manera mecánica, sino porque los problemas humanos más profundos tienen una persistencia que atraviesa los siglos con una terquedad notable. El Papa Benedicto XVI anunció la proclamación de Juan de Ávila como doctor de la Iglesia el 20 de agosto de 2011 en Madrid, durante la Jornada Mundial de la Juventud. Eligió ese momento, ese lugar, ese público de jóvenes de todo el mundo para hacer el anuncio. No fue una elección casual. Era un mensaje sobre para quién es relevante Juan de Ávila hoy. Para los que están en el comienzo de sus vidas y se preguntan qué hacer con ellas. Para los que se sienten desorientados por el ruido del mundo y buscan algo que tenga densidad real. Para los que han aprendido a desconfiar de las instituciones, pero todavía no han abandonado la pregunta sobre el sentido. La enseñanza central de Juan de Ávila, la que atraviesa toda su predicación, toda su escritura, toda su dirección espiritual, se puede resumir en una frase que él mismo usaba y que el Papa Benedicto cita en la carta apostólica de su proclamación: Dios es amor, y quien vive en el amor, vive en Dios. Eso suena simple, hasta que entiendes lo que Juan quería decir con ello. No una emoción sentimental, no una consolación para los momentos difíciles, no una promesa de felicidad garantizada. Un amor que tiene la textura de la realidad más dura, que no desaparece en la celda de Triana ni en la habitación de los enfermos en Montilla, que no necesita de las circunstancias externas para existir porque tiene su raíz
en algo que las circunstancias externas no pueden tocar. Eso es lo que Juan de Ávila ofrece al mundo contemporáneo, no un sistema de creencias más confortable que los que ya tienes, no una espiritualidad de fin de semana que te hace sentir bien sin pedirte nada. Ofrece la misma invitación radical que hizo a los conversos de Andalucía, a Teresa de Jesús, a Juan de Dios, a Francisco de Borja. La invitación a construir tu vida sobre algo que no se puede perder, porque lo que se puede perder en algún momento se perderá. Y cuando eso ocurra, lo único que te quedará será aquello sobre lo que hayas decidido apoyarte de verdad. Y aquí es donde esta historia deja de ser historia y se convierte en pregunta. Porque Juan de Ávila repartió todo el día de su primera misa, no porque fuera un fanático, ni porque despreciara la vida material, sino porque había hecho una evaluación fría y lúcida de qué era lo que más le importaba, y había decidido que no podía convivir con lo que le importaba menos. Había establecido una jerarquía interior y había tenido el valor de vivir de acuerdo con ella. Eso es todo, y eso es lo más difícil del mundo. ¿Cuál es la jerarquía interior con la que tú estás viviendo ahora mismo? Tus decisiones cotidianas, las pequeñas y las grandes, apuntan hacia lo que en tus momentos más lúcidos reconoces como lo que más importa? ¿O hay una distancia entre lo que dices que valoras y lo que realmente eliges cada día? Esa distancia incómoda que todos conocemos y que la mayoría preferimos no mirar de frente. Juan de Ávila no juzgó esa distancia en sus contemporáneos y los invitó, sin forzar a nadie, a achicarla. Mientras meditamos en esta vida ejemplar, la fe nos une por encima de las distancias. ¿Desde qué lugar nos acompaña en esta jornada y qué hora es allí mientras nos escucha? Su presencia en los comentarios es un signo de unidad. Si desea apoyar este humilde esfuerzo por difundir la luz de Cristo, le invitamos a suscribirse y acompañarnos en nuestra próxima historia de santidad. San Juan de Ávila, maestro y apóstol de España, doctor de la Iglesia Universal, ruega por nosotros.